Buenas tardes, estimados colegas. Hoy yo voy a hablar sobre la conferencia que se titula de la traducción automática a la inteligencia artificial, tecnologías informáticas en la lingüística, ayer, hoy, mañana. Soy María Jajlova, soy candidata de filología, profesora adjunta del Departamento Lingüística Matemática de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y unas palabras sobre nuestra cátedra. Como saben, este año nuestra universidad se celebra 300 años, es aniversario, es una fecha destacable no solamente para la universidad, sino para nuestra ciudad y para todo nuestro país. Y claro que por eso yo quería hablar sobre el tema de nuestra cátedra. Nuestra cátedra tiene una historia muy larga y nuestro departamento de la lingüística aplicada fue creado en el año 1958 ah, mm, por el profesor Sinder. Y en aquel entonces estas tecnologías de ah, crear modelos del aula nací en aquel momento y esto fue muy interesante. Esta era un área muy prestigiosa, perspectiva y hasta hoy sigue siendo así, aunque pasaron muchos años. Entonces, la Cátedra de la Lingüística Matemática fue creada 4 años más tarde, en el año 1962, y para mí siempre es muy agradable recordar que no hacemos nada de cero. Nosotros tenemos la base, nos apoyan nuestros profesores y un papel importante desde 1973 hasta ah, ah, s- ah, este papel fue muy importante del profesor ah, Alexander Sergeyevich Gert. Allá están las fotos que hicieron tan mucho para la lingüística matemática allá todavía en la Universidad de Grandense. Ya pueden ver en esta imagen. Entonces, la lingüística matemática en aquel entonces parecía muy mística y parece que hasta hoy sigue siendo así. Pero en realidad son las tecnologías que nos rodeen, y si ahora nosotros vamos a tomar nuestro smartphone en la mano y vamos a buscar algo, y resulta que esta búsqueda, a través de esta búsqueda está lingüística. Si vamos a llamar en algún lugar y vamos a hablar con un robot, atrás está lingüística. Y si nosotros vamos a tratar a recibir algo a través del sistema automatizado, todo está relacionado con lingüística. O sea, es todo lo que nos rodea en nuestro día a día, y son las tecnologías lingüísticas y son los modelos lingüísticos. Ahora, con más frecuencia, se puede encontrar el término de lingüística computacional y se encuentra más frecuente que lingüística matemática. Y si vamos a ver a la definición, yo voy a decir que no vamos a tener mucha teoría en nuestra conferencia. Entonces, la lingüística computacional está en el cruce de lingüística, matemática, informática, que se dedica a crear los modelos matemáticos para describir los idiomas naturales. Claro que esta definición es muy amplia y se puede entender de dos formas. Se puede entender como teoría formal y lógicamente coherente del lenguaje, y se acerca a la lingüística matemática de la cual he hablado al principio, que se nació en el año 1950 y que se dedica al desarrollo de la descripción formal de la arquitectura de los idiomas mm, naturales, y se basa en álgebra, en am, matemática, lógica, y se acerca a estas disciplinas. Después también se puede ser entendida como
área que se dedica a la solución de los problemas, tareas prácticas concretas que nos rodea. Entonces, cuando nosotros vemos la solución de estas tareas, no nos dimos cuenta que a base de todo esto están los conocimientos del texto. Esto es reconocimiento del texto, análisis, síntesis del habla, traducción automática, clasificación y creación de clúster de los textos, extracción de información y opiniones, análisis de tonalidad y sistemas de pregunta-respuesta de algo. O sea, aquí se puede continuar porque hay muchas tareas de este tipo. Ahora voy a decir, si alguien acá en la auditoría hay programistas, podrían decir que no es la tecnología informática. Sí, de verdad es así. Este límite entre computer science y lingüística Ah, no es que se borra, pero es muy pequeña, muy transparente. O sea, lo que resuelva lingüista se resuelva a través de automatización. Y al contrario, cuando hay que programar algo y esto está relacionado con procesamiento del idioma natural, también vemos. O sea, está en el cruce esta lingüística computacional, como vemos de esta definición, y acá hay muchas cosas implicadas. Y la primera tarea de la lingüística computacional, creo que todos han escuchado, y esta tarea que se está resolviendo hasta ahora es la traducción automática. Hay que decir que la idea de que los textos pueden ser traducidos sin ah, una persona no es una idea nueva, no apareció en las últimas décadas o en el siglo XXI. Siempre esta idea traía a la gente para tener los textos que se traducen por sí mismos. Por eso era necesario crear este mecanismo y deberían crear algún transformador que debía transformar textos en un idioma en otro, como si tuviéramos black box, o sea, caja negra, que podríamos ah, subir los textos en inglés sin saber lo que pasa en esta caja negra, a recibir las traducciones al idioma ruso. Y esta, como conocemos la traducción automática hoy en día, esta se debe a la idea de desciframiento que apareció todavía durante la Segunda Guerra Mundial y estaba relacionada con descifración de los códigos de codificación y era muy atrayente. Tenemos la fecha concreta, 4 de marzo de 1947, norteamericano, Ward Hoover ha dicho la idea, si el texto en un idioma, tomar esto como un código, o sea, si tenemos el texto en el ruso, podemos ah, pensar que es un texto codificado en inglés y al contrario. O sea, lo que tenemos que hacer es descodificar. Esta idea es muy atrayente, muy bella. O sea, a través de, o sea, entender las reglas según cuales funciona un idioma y ah, traducir esto en otro idioma. Pero en realidad, hasta algún punto nosotros conocemos esto cuando comenzamos a traducir de un idioma al otro. Nosotros usamos reglas. Primero, vemos en original y según las reglas conocidas para nosotros, traducimos en el idioma. Y esta idea, 1954,
sucedió el hecho que se conoce como experimento de Georgetown, que consistía que en los Estados Unidos demostraron el primer sistema de traducción automático que hacía la traducción del ruso al inglés a las frases conocidas según el diccionario conocido, según las reglas, 250 palabras, 6 reglas, y los textos, o sea, frases se traducían muy bien del ruso al inglés. A nosotros entendemos que si todo preparar bien, entonces el sistema va a trabajar de la manera ideal. Pero en aquel entonces, este experimento de Georgetown permitió atraer la atención a los sistemas de la traducción automática a esta área y en los próximos años allá apareció el boom. O sea, parecían que solamente debían encontrar el código y pensaban que faltaba un pasito para resolver este problema y pensaban que ya los traductores no serían necesarios. Y entonces pensaban que la máquina podría traducir en vez del traductor, pero los próximos años, en los próximos años aparecieron muchos desarrollos en este tema, como y acá en Rusia y en el extranjero, creaban muchos sistemas. Por ejemplo, en nuestro instituto desarrollaron los sistemas para traducir del inglés al ruso. O sea, siempre hacían las traducciones del inglés al ruso y en extranjero del ruso al inglés o al francés. En los años 60 apareció el sistema para la traducción del ruso al inglés, el sistema Sistran. Esta compañía funciona hasta hoy. Primero era empresa alemana, coreana, y en los años 60 es el éxito de esta área. Todos tenían este interés tan grande como y las personas tenían mucho miedo que este sistema va a sustituir a los traductores. Y el año 1966 fue creado el comité especial que se dedica a los temas y perspectivas de la traducción automática. Y en su informe ah, eh, pone que a pesar de del dinero invertido, a pesar de esto, los resultados no fueron logrados, los resultados que todos esperaban. Por eso, sí cae un poco el interés en este tema y resulta que los sistemas de la traducción automática en adelante se creaban, pero no tan activamente como hacían hasta este momento. Ya se muestra decepción, un poco de decepción. Y a este periodo en este periodo aparecieron muchos desarrollos que más adelante sirvieron de base para ah, procesar el idioma natural. Y acá en Leningrado trabajaba un grupo dirigido por Piotrovsky para estudiar estadística del habla. Existía un laboratorio que se dedicaba a los sistemas de la traducción automática y los resultados para el idioma ruso después fueron muy importantes. Y este laboratorio sirvió de base para la creación de la compañía PROM, que funciona hasta hoy acá en San Petersburgo y se dedica a la traducción automática. El año 2007, como sabemos muy bien, es el sistema más conocido, Google Translate,
que se creaba a base de la traducción automática estadística y cambió la idea sobre la traducción y que puede hacer una traducción no tan perfecta, pero entendible. El nativo puede entender. Y el año 2016 se crea la traducción neuronal. Este era un giro importante porque los resultados que tuvimos como los usuarios son muy cercanos a las traducciones hechas por una persona. Claro que estas traducciones contienen algunos errores, pero estos resultados mucho mejor que de los sistemas anteriores. 2016 es la revolución en el ámbito de la traducción automática. ¿Y qué enfoques tuvieron? El más fácil, no por por percepción, es la traducción basada en reglas. Cuando usamos gramáticas de diferentes idiomas y cuando tratamos de describir a las frases usando estas gramáticas. Tenemos unos ejemplos muy graciosos ah, que, que ya no vemos si vamos a usar traducción neuronal. Ah, por ejemplo, nuestro gato nació tres gatitos, dos blancos y un afroamericano. Y este sistema, tratando de ser ah, poli- políticamente correcta, usa la palabra afroamericano. Y acá también aparece gato y no gata, también es error como entendemos. Y Y entonces es para un ejemplo para herir. Después hay traducción automática basada en ejemplos. De alguna manera está relacionada esta traducción con la traducción estadística. Para esto necesitan las bases de datos muy grandes. Pueden imagínense si nosotros im- mm, tenemos una base grande del inglés o, por ejemplo, en la universidad de otro idioma o como las traductores trabajando para una empresa. Claro que para alguna, necesitamos otras personas para usar las bases. Y entonces es muy útil tener estas bases de datos que se puede ser utilizada para buscar y poner las frases y mm, pedacitos de textos traducidos, usar para nuevas traducciones y también para una comparación. También la traducción neuronal es lo que ahora se habla mucho sobre esta traducción. Las redes neuronales, aprendizaje profundo, deep learning, es lo que se usa por todos lados y nosotros lo debemos a Google, que mostró esta tecnología y desde 2016 y si ser exacto 2017, esta tecnología mm, sustituyó la traducción estadística para todos los idiomas. La red neuronal aprende a base de las bases grandes y como resultado tenemos las frases casi perfectas, ¿no? Como era antes. La evolución de los sistemas de la traducción automática nos ah, mostró y nosotros nos acostumbramos
a la idea de que la persona puede ser sustituida por la máquina y tenemos la idea que estos ah, sistemas son necesitan ah, una persona que son los sistemas no pueden sustituir a la persona, solamente sirven como ayuda para él. Y lo que vemos con estos sistemas neuronal, con los sistemas de inteligencia artificial y en algunas tareas, estos sistemas mm, sirven no solamente como ayuda, incluso pueden sustituir a la persona. Esto no quiere decir que algunas profesiones serían necesarias, solamente podemos observar el cambio de paradigmas en algún momento. En otras tareas de lo que hablar que nosotros encontramos cada día, yo diría que cada día es la búsqueda de información. Los programadores pueden decir que es nuestra tarea. ¿Para qué sirve lingüística en este caso? Pero nosotros debemos a los sistemas lingüísticos cuando nosotros buscamos algo en buscador. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo del buscador Yandex. Así nosotros vamos a poner una palabra de, o sea, estoy haciendo, Yandex va a decirnos, o sea, van a decir que seguramente han buscado делать, o sea, hacer, y después las formas diferentes. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque el sistema sabe que делать, o sea, hacer es el infinitivo, y correspondientemente hay formas relacionadas con este paradigma para el verbo hacer делать en ruso. Y para nosotros son importantes resultados no solamente el, eh, para todas las formas, no solamente para la forma que introducimos. O sea, una nota, ahora los sistemas se piensan muy inteligentes y a veces nos corrigen, incluso en los casos cuando esta corrección no es necesaria. Yo creo que ya encontraron que muy a menudo los sistemas corrigen algunas erratas que como ellos creen, pero en realidad no es una errata. A veces es nueva palabra que encontramos en Internet y queremos conocer su definición. Y Google o Yandex, estos sistemas tratan de corregir y ellos piensan que saben mejor que nosotros. A la izquierda de la diapositiva tenemos la tabla de conjugación y para nosotros como nativos del idioma ruso, acá yo creo que después de pensar todo acá todo es conocido. Es la tabla cómo conjugar según el diccionario de Lizniak. Estos resultados de la búsqueda de información que nosotros encontramos cada día, cada hora, estos resultados se basan en que el sistema usa los datos del diccionario de gramática de Zdeňak. ¿Qué es el diccionario? El año 1977, este diccionario fue creado por el académico y después este diccionario que describe cómo se cambian las palabras para 100.000 de palabras. Cada palabra tenía un índice ah, de cambios y usando este índice se podía saber cómo se cambia mm, por el caso
Ah, o sea, acá nosotros encontramos que cada palabra ah, parece que está en el protocolo, tiene un paradigma. Como ya he dicho, esta tabla de conjugación acá hay 5 puntos, pero de verdad son 17. Si vamos a recomendar el libro del idioma ruso, allá hubo menos que 16. Es que para formalizar, para la descripción formal, que pasa en el cambio de las palabras. Necesitaban hacer más clases en y estas clases tienen acento, o sea, nosotros podemos saber no solamente cómo cambia la palabra, sino también cómo se cambia el acento, dónde se pone el acento. Desde en 1977, cuando fue creado el diccionario, en aquel entonces esta era una revolución. Es como una tabla periódica de elementos químicos de Mendeleev. Y después de algún tiempo resulta que este diccionario es muy cómodo para representar en la forma computacional la morfología del idioma ruso. Por eso yo he mencionado la búsqueda que encontramos en Yandex. Los resultados de esta búsqueda ah, se debe a que fue descrito muy bien el cambio de las palabras. Claro que para otros idiomas este proceso es un poco diferente y como entendemos, muchas tecnologías en la lingüística computacional llegaron del idioma inglés. Desde el principio se creaban para el idioma inglés, que es diferente. En algún momento para nosotros era más fácil para el análisis morfológico, por ejemplo. ah, y no muestran los resultados tan grandes como para el inglés. Tuvieron que hacer. Y también otro relacionado con la búsqueda de información, ah, la predicción de la siguiente palabra que nos dice el buscador. ah, y esto tiene un componente lingüístico. Por ejemplo, yo he colocado aquí la palabra gorki, amargo, pero el sistema piensa que este será el nombre propio. Y acá tenemos una lista, gorki, mm, o sea, aquí no va a aparecer una bebida amarga, porque los resultados acá aparecen más populares que buscan más tiempo. Alguien busca Maxim Gorky o la ciudad que ya tiene otro nombre. Alguien busca biografía de Gorky y todo tenemos aquí. Depende de la próxima letra que vamos a introducir. Nos van a decir la palabra y cada vez esto se cambia. En el Google todo se realiza de la misma manera. Vamos a continuar. De verdad, los datos grandes que se usan en la búsqueda también pueden ser útiles para nosotros como lingüistas para ver las tendencias. Y ahora en la pantalla tenemos los resultados con el servicio de Google Books en Grand View. Es el servicio donde aparecen los libros digitales, incluso en ruso, en inglés, en español y en otros idiomas. Y estas colecciones son de diferentes volúmenes, de diferentes años. En la última colección del año 2019 podemos introducir el intervalo de los textos. Yo he introducido desde 1900 a 2015 y que vemos acá, como sabemos, San Petersburgo.
lleva el nombre desde la creación, desde ah, cuando fue fundada, pero varias veces cambió de nombre. Tenía nombre Petrogrado, Leningrado y de nuevo regresó su nombre San Petersburgo. Y acá vemos en diagrama cómo se usa este léxico en los textos de diferentes años. Y podemos notar que desde la segunda mitad de los años 1920, la línea verde sube arriba, Leningrado se usa más a menudo y Leningrado, este nombre, la ciudad recibió el año 1924 después de la muerte de Lenin y hasta el año 1991 la ciudad llevaba este nombre. Y nosotros vemos э, Y resulta que los textos que fueron introducidos en Google Books ah, no siempre sus fechas coinciden bien con las fechas de algunos libros. A lo mejor algunas fechas se guardan y yo lo demuestro para que sea entendible que estos grandes volúmenes de las fechas que ah, ahora nos dan, a veces no son verdaderos si no interpretamos bien la información que podemos ver en los gráficos. Ah, Gran datos en la lingüística. Si tenemos los servicios como Google Books, esto significa que tenemos que tener algunos corpus de los textos. Estoy segura de que ah, conocéis bien, conocéis de los textos que en las áreas de la filología, de la lingüística, y antes de todo quiero decir que corpus no es biblioteca, que es como el marcado. El marcado es la información que tienen estos textos. La información que tienen también las mismas palabras. Esto es el marcado de los textos. Por ejemplo, para las palabras puede ser la información gramática o, por ejemplo, por eso podemos encontrar el sustantivo o el sustantivo en algún género y con o podemos encontrar las palabras que se conectan con, con unas relaciones gramaticales, sintácticas. O sea, podemos encontrar los datos que estamos buscando gracias a la información. Por eso no es biblioteca. En la biblioteca buscamos la información de otro modo. En 2004 fue lanzado el proyecto del Corpus Nacional de la Lengua Rusa
ahora tiene 2.000 millones de palabras. Los mismos proyectos existen y para otras lenguas y para el idioma inglés, francés, español, alemán. Es un tema muy amplio. Lo que ahora dan las tecnologías modernas es el marcado que se puede realizar con las tecnologías neuronales, o sea, con ayuda de redes neuronales. Ahora podemos ver qué apariencias tiene el corpus de los textos, qué nos da el corpus. Y ahora podemos hacerlo, pero hacia últimos tiempos, esto fue una búsqueda. Por ejemplo, yo estaba buscando pandemia, encontré algunos contextos donde menciona pandemia y en lema es una forma de la palabra, después la gramática, o sea, el análisis gramático, semántica después y con ayuda de las tecnologías neuronales tenemos las palabras parecidas, o sea, las palabras que se encuentran en parecidos contextos. Gracias a estas palabras se puede entender que, por ejemplo, la pandemia se encuentra en los mismos contextos que, por ejemplo, la epidemia. Y gracias a esto se puede entender que una unión léxica ah, parece a la otra y el nivel de su semejanza. También tenemos características sintácticas. Corpus de los textos nos permiten adquirir los resultados, por ejemplo, para los textos paralelos, o sea, encontrar los ejemplos en una lengua y después en otra lengua. Aquí podemos ver a la derecha la traducción de los fragmentos del Máster y Margarita de ruso al español. Desgraciadamente en la versión española no se subrayan algunos significados. Por ejemplo, сказала dijo, сказать decir, сказано. También aquí se lee. ¿Y para qué esto se usa? Para ver cómo se traduce alguna palabra. Es muy actual si en diferentes tiempos una obra fue traducida por diferentes traductores y también estos fragmentos de textos paralelos nos mencionan mucho diferentes datos de la traducción. O sea, en realidad aquí tenemos los datos guardados y con el análisis de sus relaciones en un idioma y en la otra. Y aquí podemos ver los colocados, o sea, las palabras que tienen relación, que pueden utilizar con otras palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra actor y los adjetivos que pueden caracterizar esta palabra. Son definiciones
que fueron destacadas como más frecuentes para el sustantivo actor. Esto puede ser importante si, por ejemplo, aprendemos la lengua y si queremos saber cómo dicen más frecuentemente o qué palabras se asocian con alguna palabra. También los verbos que puede hacer un actor. Esta lista puede ser casi sin terminar, pero la idea es entendida, pienso. Es para la enseñanza de ruso como extranjero. Estas listas son muy importantes. ¿Con qué palabras utilizamos alguna unión léxica? Aquí podemos ver el análisis morfémica con ayuda de las redes neuronales. También en el corpus de texto. Por ejemplo, para la palabra actor, aquí hay la raíz y a la derecha podemos ver las palabras de la misma familia léxica que fueron adicionadas a la palabra actor con ayuda de redes neuronales. O sea, las palabras que fueron encontradas automáticamente por las redes neuronales desde el punto de vista de los algoritmos automáticos. Y también las palabras semejantes también podemos generar que palabras también se encuentran en los mismos contextos que el actor. Por ejemplo, director, músico, coreógrafo, cómico, o sea que en algunos contextos estas palabras son semejantes a la palabra actor. Repito que esto también fue generado con ayuda de redes neuronales. Los modelos de la semántica distribucional, que son base de muchas tecnologías, con ayuda de ellos podemos comparar las palabras y su uso con otras palabras. Y a estas palabras fueron dados sus encuentros con otras palabras. Después, si recordamos la geometría, los vectores, y entonces podemos hablar de estas palabras como en la geometría, como de los vectores, y ver con los vectores qué relación tienen estas palabras y qué semejanza tienen algunas palabras. O sea, como si destacáramos aquí este sema que distingue una palabra de la otra y por eso podemos ver estas relaciones. Y aquí en la pantalla con los modelos de la semántica distribucional podemos encontrar las llamadas proporciones, o sea, las palabras que tienen mismas relaciones. O sea, por ejemplo, Moscú
con la Rusia tiene las mismas relaciones como London, perdón, Londres con... Y aquí por debajo podemos ver con cuáles palabras tienen London las mismas relaciones que Moscú con Rusia. Y aquí los resultados: Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Australia, Bretaña. Y podemos ver que los resultados son bastante satisfechos. Y en la parte derecha podemos ver los resultados del Corpus Nacional de la Lengua Rusa, cuáles palabras son semejantes a la palabra día. Aquí podemos ver los resultados: mes, tarde, minuto, hora, etc. Y estas palabras son útiles no solamente para el aprendizaje de la lengua, pero también para hacer el diccionario de los sinónimos, que en algunos contextos puede reemplazar la palabra dada. Una tarea más de que quisiera hablar es es el análisis de la tonalidad o el análisis de los sentimientos. O sea, es como actitud del autor hacia el objeto que se describe. O sea, extracción de opiniones, de información. Podemos ver este análisis cuando leemos las reseñas a algunos productos, por ejemplo, en Internet. Y es que no tenemos mucho tiempo para ver todas las reseñas, si son millones. Por eso estos sistemas nos ayudan mucho. Permiten hacer grupos de las reseñas y cómo tener una conclusión general. Por ejemplo, la situación cuando en una reseña se mencionan muchos objetos. La diferencia es enorme en comparación con 12. 12 aquí es sobre iPhone. Не очень понятно, фильм-то хороший, да, или здесь какая-то издевка. Ну, наверное, все-таки второе. Y no siempre el Изумление, и sistema скорость может справиться, да. funciona bien si hablamos de la Третье, ironía y да, el использовать sarcasmo. целую Y гену, este sistema se usa, por ejemplo, en la sociología, да, то por есть ejemplo, los datos de las redes sociales, por ejemplo, sobre creencias и religiosas, спрашивать que se basa en да, las reseñas, en las opiniones en Internet. понятно, что мы никогда этого не получим. Мы не можем опросить всех. Поэтому необходимо обращаться к какой-то Y выборке por eso или обращаться к классическим recurrimos технологиям, a которые las позволяют нам это tecnologías. сделать. También en la Например, politología o ciencia política, datos de blogs sobre las opiniones políticas de la población. маркетинговые Por ejemplo, qué исследования, modelo да, será más психология спроса, или distribuido психология, да, например, определение, да, каких-то депрессивных черт y или социальных la gente изменений в поведении. escribe en algunos comentarios y podemos ver qué tendencias se reflejan en estos comentarios que escriben personas en Internet. Вот, O поэтому sea, todas estas этот анализ investigaciones tienen mucho весьма, éxito весьма ahora. востребованы, да, и большое средство Esto вкладывается в está desarrollándose mucho. También el análisis de Здесь la tonalidad профессиональности se usa en las reglas y los diccionarios de la léxica также используются evaluativa. современные тоже нейросетевые
технологии, которые тоже сейчас очень активно применяются и к этой задаче. Si hablamos de la Но если léxica говорить про оценочную лексику, да, действительно, тут есть evaluativa, особенности. Да, мы с вами можем podemos столкнуться с тем, ver que что la misma léxica одна и та же лексика puede может tener иметь различный diferentes контекст, significados может иметь dependiendo del разное значение в contexto. зависимости от контекста. Por Да, например, если ejemplo, слова отличаются от друг друга по el порядку, trama это естественно. intrincado Если мы del говорим о том, что libro это замысловатая es история bueno, ¿no? того же Y Тихона, si hablamos наверное, это de тоже определяет нас утомило. a los Читателя, да, ajustes что que все son muy человеку intrincados en нравится el или iPhone, por ejemplo, сложно. entonces esto quiere decir que son difíciles Вот. y supongo Вот. yo que no С es tan точки зрения bueno. O глубины sea, отзывов, как я уже сказала, да, на том же Яндексе, la red такая система, neuronal как GPT, GPT позволяет, да, выделить, да, какие-то puede ключи también в hablar той или ином de предмете, да, и las дальше непосредственно ventajas y получать информацию. desventajas. Y esto nos Вот. permite И это позволяет нам действительно recibir получить некоторую la глубину информации, о conclusión чем здесь de qué идет se речь. trata. Вот. Una Еще одна tecnología технология, которая más точно очень que es близка súper к famosa ahora, то, с чем мы con la сейчас que сталкиваемся, trabajamos durante el último и año, что уже так активно es внедрилось в нашу жизнь, claro это, que конечно es же, chat генеративное искусственный интеллект GPT. и чат GPT как пример такой системы. Puede Примеры tener есть много, muchísimas да, у меня на самом tareas. деле такой список, и целый Puedo отдельный пакетик, consagrar a действительно este нету chat части, muchas lecciones которые más. можно было посвятить этой теме. Да, но вот Y примите сами también задачи, hay tareas которые que часто fueron очень много decididas используются. gracias a Для этого мы можем a los corpus de los получить textos. информацию о сочетаниях. Ну, Y допустим, вот aquí podemos ver, сочетательный словарника. Напиши прилагательные, которые встречаются с существительным чай. Ну, или с чай. que Да. И система hay que автоматически, imaginar да, que es nativo de la lengua rusa y запросить hay que определенный escribir текст, запросить эти 5 прилагательные, adjetivos которые que обозначают se сочетание, да, encuentran con el в том sustantivo смысле te. Y сочетание с aquí чаем. el Да. sistema И дальше в genera списке фигурируют эти el самые corpus de la корпус lengua. да, любого языка. Да, но здесь опять же пример Las того, что tecnologías искусственная neuronales технология да, обучает aprenden следующий con этап, los да, позволяет datos делать то же самое, мы говорим eh, уже о генерации там, эссе да, или ключевых слов или решении иных задач. Да, тоже за этим, естественно, y todo стоит esto tiene bases lingüísticas. лингвистические да, основы. Да, Otra tarea muy importante es еще одна задача, el generar de las которая, на самом деле, imágenes может быть, не является según такой la лингвистической, descripción. но, тем не менее, да, тоже имеет отношение к лингвистике. Это генерация изображений по описанию. Aquí Здесь tenemos есть modelos absolutamente разных diferentes con la ayuda de los cuales моделей, podemos для generar определения las типа imágenes изображения. Да, ну, казалось бы, зачем это y нам para требуется? qué У нас же есть фотографии, да, es, фотографии тоже porque es имеются, можно útil, ими воспользоваться. Ну, не всегда, как мы знаем, porque да, tenemos muchas fotos, pero часто нужно este contexto писать también está особые conectado con части, что el нельзя так взять чужую copywriting. фотографию, да, нужно обязательно сослаться, а может быть есть еще какие-то ограничения. Вот. Y Соответственно, если entonces necesitamos crear la imagen según nuestros, использовать nuestro да, не только изображения, но и exigir. видеоролики, Esto nos и permite el бывает contento очень gratuito. эффективный такой бесплатный контент, Es lo да, que то, что podemos можно использовать, utilizar чем можно y lo пользоваться, que se crea и para использовать nuestros использовать fines. вот для наших целей. Здесь у меня написано будущее, да, но на Y el самом деле futuro ya мы está con сейчас nosotros как описать текст porque беспозвоночным el texto фотографии, да, мы можем просто escrito представить сразу же manualmente ya части, да, все puede, равно, да, уже результаты и здесь тоже ya можно se использовать. entiende con el sistema. Y como Качество conclusión изображения, опять же, quisiera тоже mostrar здесь dos которые imágenes que fueron скрининг generadas por Yandex GPT для para запроса la búsqueda, компьютер-лингвистика la будущего. lingüística de Здесь ordenador de можно futuro. увидеть да,
En la primera imagen podemos ver a dos personas que, que comunican que se comunican muy bien en diferentes idiomas, porque a lo mejor ya las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo, проводить да, какой-то разговор, да, диалог porque ya se puede mantener el людей diálogo без sin собеседника, да, то есть ah, кто-то делает за нас, кто-то hablar el idioma de то есть вот это вот nuestro мы interlocutor. сейчас видим, Y да, a la и derecha справа, да, получается tenemos наша la картинка, imagen да, видимо, она вдохновлена, да, вот этой темой будущего, да, и того, как человек будет взаимодействовать с этим будущим, да, здесь мы видим да, технологии, новый мир, который перед нами открывается, и con el tema que что también nos нас сейчас espera. ждет, ну, я надеюсь, что по тому ah, солнцу, да, которое озаряет y наше pienso que nos будущее, esperan a los нас tiempos bastante вполне себе радует, felices и porque es замечательное como si времяпрепровождение. fuera el sol. Вот. На этом, наверное, все. Muchas Что-то gracias еще por хотела su бы сказать. atención, es todo lo que Большое quería спасибо. contar.